¿Qué harías si te encuentras en el lugar equivocado en el momento más peligroso de tu vida? Hoy te contaré las historias de personas que desafiaron la muerte y sobrevivieron a desastres y accidentes que no creías posibles. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará sin aliento. John Sarkin. John Sarkin fue quiropráctico, pero después de un derrame cerebral masivo a la edad de 35 años, su vida cambió por completo. El derrame cerebral lo dejó con una personalidad transformada, convirtiéndolo en un artista visual malhumorado con una necesidad insaciable de crear. Durante el derrame cerebral, tuvo que someterse a una cirugía y su corazón se detuvo 2 veces. Durante este tiempo, ciertas partes de su cerebro, especialmente el lado izquierdo de su cerebelo, se vieron privadas de sangre y oxígeno. Así que esta es una imagen del cerebro de John cortado en paralelo al suelo. Entonces, su nariz está aquí arriba. El cerebelo es responsable de coordinar la entrada sensorial y el movimiento. Entonces, el daño tuvo un profundo efecto en su percepción. Como resultado, Sarkin comenzó a experimentar el mundo de una manera completamente nueva. Cada momento se sentía fresco, como si todo a su alrededor fuera completamente nuevo. Esta experiencia inusual le dio una perspectiva única que canalizó en su arte. Sus pinturas, que a menudo presentan imágenes superpuestas, reflejan la forma en que percibe el movimiento en el mundo. Sus obras tuvieron un gran éxito y llamaron la atención de publicaciones como el New York Times y The New Yorker. Hoy en día, su arte se exhibe en galerías privadas de todo el mundo y continúa siendo celebrado por su estilo y perspectiva distintivos. Nando Parrado. En esta impredecible historia de vida que se lee como una novela, nadie sabe lo que traerá el momento siguiente. Nadie esperaba que un simple vuelo a través de los Andes se convirtiera en la historia de supervivencia más asombrosa jamás contada. En 1972, Nando Parrado era un estudiante universitario de 22 años que dedicaba gran parte de su tiempo libre a jugar al rugby, cuando a su equipo, los Cristianos Viejos de Montevideo, Uruguay, se le dio la oportunidad de viajar a Santiago de Chile para un partido. Invitó con entusiasmo a su madre y a su hermana a que lo acompañaran. Lo que no sabía era que el viaje se convertiría en la experiencia más difícil de su vida. El 13 de octubre, la aeronave alquilada en la que viajaba el grupo no logró superar la cima de una montaña. Lo último que recordaba Parrado era mirar por la ventana y ver la montaña justo debajo de la llanura. Luego, el ruido, la oscuridad y un golpe en la cabeza lo dejaron inconsciente durante varios días. Cuando volvió a la realidad, el verdadero horror se hizo evidente. El avión se había partido en 2 y se había estrellado en una peligrosa montaña que limitaba con el área entre Argentina y Chile. Fue como si el universo hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad. Muchos de los 45 pasajeros del vuelo habían muerto en el momento del impacto o poco después, entre ellos la madre y la hermana de Parrado. Sus muertes sumaron otro trauma a lo que ya era una terrible calamidad una vez que pasó el impacto inicial. Entonces comenzó el desafío de intentar sobrevivir en algunas de las peores condiciones posibles en la Tierra, atrapado a una altitud de aproximadamente 8 pies, sin vegetación ni vida silvestre y con temperaturas gélidas de 20 grados bajo cero en un entorno tan hostil, Parrado tuvo que empezar a pensar rápidamente en su propia supervivencia. La pérdida de sus familiares renovó su determinación de salir con vida y regresar a casa. Por el bien de su padre, no permitió que la montaña lo derribara. Parrado recuerda esos primeros días en la montaña con un dejo de orgullo, sabiendo que todos habían logrado una hazaña notable a pesar de las increíbles probabilidades en su contra. Con suministros limitados y sin forma de rescate, Nando y los otros sobrevivientes se enfrentaron a una inimaginable opción: comerse el cuerpo de sus amigos fallecidos para seguir con vida o morir. Después de 2 meses de espera con dolor, Nando y otros 2 sobrevivientes, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, decidieron aventurarse en las montañas para buscar ayuda. Si nadie iba a venir por ellos, la única opción para ellos era ir a buscar ayuda. Y eso fue exactamente lo que hicieron.
Caminaron durante 10 días, luchando contra los elementos y sus debilidades. Su viaje estuvo lleno de peligros, momentos de desesperación y determinación. En un momento, Nando señaló: «Estaba tan cansado que pensé en preguntarle a un muñeco de nieve por direcciones». Finalmente, mientras buscaban leña para pasar la noche junto a un río, Nando y Canessa vieron a un hombre a caballo al otro lado del agua y agitaron las manos como locos pidiendo ayuda. La corriente del río era tan fuerte que no se oían, así que hicieron un nudo alrededor de una piedra y la arrojaron al otro lado. El pastor captó el mensaje y trajo a los rescatistas de vuelta al día siguiente. 2 días después, helicópteros de emergencia se dirigieron al lugar del accidente y recogieron a los miembros restantes del grupo. Había 16 sobrevivientes en total y estarían en casa a tiempo para Navidad. Hoy, Nando no es solo un sobreviviente, es un símbolo de hogar y determinación. La historia de supervivencia de Lindy Harding. Después de que un percance de paracaidismo se convirtiera en una prueba mortal, la historia de Lindy Harding se transformó en un relato extraordinario de supervivencia y resistencia humana. En un día aparentemente normal de 1999, Lindy se embarcó en lo que debía ser un salto rutinario sobre los cielos de Inglaterra. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Cuando Lindy tiró de la cuerda para desplegar su paracaídas, se encontró con una situación aterradora. El paracaídas no se abrió correctamente. Este fallo catastrófico la sumió en una caída libre vertiginosa desde una altura de 2.500 metros, una distancia que normalmente sería fatal para cualquier ser humano. En medio de esta caída aterradora, ocurrió algo inesperado. Tanto el paracaídas principal como el de reserva se desplegaron simultáneamente, un evento poco común que, paradójicamente, complicó aún más la situación. Los 2 paracaídas se enredaron entre sí, retorciéndose de una manera que no logró frenar adecuadamente el descenso de Lindy. A pesar de este despliegue parcial, Lindy continuó cayendo a una velocidad alarmante. Contra todo pronóstico, Lindy logró sobrevivir al impacto con el suelo. Se estrelló a una velocidad estimada de 70 millas por hora, una fuerza de impacto que habría sido letal en la mayoría de los casos. Las lesiones que sufrió, aunque graves, fueron sorprendentemente menos severas de lo que se podría esperar en una caída de tal magnitud. Entre sus heridas se contaban 2 costillas fracturadas, un pulmón perforado, la nariz rota y un diente astillado. La comunidad médica y los testigos del incidente quedaron atónitos ante la supervivencia de Lindy. Los profesionales de la salud no podían explicar cómo alguien podría sobrevivir a una caída tan catastrófica con lesiones relativamente moderadas en comparación con lo que normalmente se esperaría en un accidente de esta naturaleza. Jason Padd. Un viernes por la noche en septiembre de 2002, Jason Padd estaba en una fiesta cuando 2 hombres lo atacaron por detrás. Lo golpearon violentamente en la nuca, dejándolo inconsciente. Después de que cayó al suelo, continuaron golpeándolo. Todo por su chaqueta. Una chaqueta que ni siquiera valía mucho. Una vez que Jason se la entregó, los atacantes se fueron, pero esa noche cambiaría su vida para siempre. Jason fue llevado de urgencia a urgencias y dado de alta más tarde esa noche. Pero a la mañana siguiente, notó algo extraño. Cuando abrió el agua en su baño, vio líneas perpendiculares que salían del arroyo. Cuando miró su mano, parecía como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Comprensiblemente, Jason estaba aterrorizado por el cambio. Resulta que el violento ataque había causado una lesión cerebral que llevó a una transformación increíble. Jason se convirtió en una de las pocas personas en el mundo con la capacidad de dibujar fractales a mano. Los fractales son patrones geométricos repetidos, los bloques de construcción de todo lo que existe en el universo. No era solo un genio de la geometría y las matemáticas. Ahora podía ver estos patrones en todas partes. La luz que rebotaba en su coche en un día soleado parecía un arco que representaba pi, e incluso las hojas de un árbol en su jardín parecían demostrar el teorema de Pitágoras. Jason pasó de ser un desertor de la universidad comunitaria sin una dirección real en la vida a un genio matemático de la noche a la mañana. Todo gracias a un ataque brutal.
Su historia es un ejemplo fascinante de cómo el cerebro puede cambiar de formas inesperadas, abriendo un mundo completamente nuevo de posibilidades. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Edward Muybridge. En 1860, Edward Muybridge sufrió un grave accidente cuando su carruaje se estrelló en Texas. El impacto le causó lesiones cerebrales que le dejaron con visión doble, convulsiones y pérdida de varios sentidos. Su personalidad cambió drásticamente, volviéndose excéntrico y temerario. Tras recuperarse, viajó a Inglaterra, donde se convirtió en un destacado fotógrafo. Su mayor logro surgió de un desafío: determinar si los caballos levantaban sus 4 patas al galopar. Para resolverlo, instaló 12 cámaras a lo largo de una pista, cada una activada por el paso del caballo. Al mostrar las imágenes en secuencia rápida, Muybridge inventó accidentalmente la primera película de la historia, revolucionando así la captura del movimiento. El experimento también confirmó que los caballos sí vuelan momentáneamente durante el galope. Lee Erceg. La vida de Lee Erceg cambió para siempre. Un día, mientras trabajaba en la granja de su familia en la zona rural de Colorado, se cayó accidentalmente por un barranco de 12 metros y se golpeó la cabeza varias veces. Las lesiones fueron devastadoras: daño irreparable en la médula espinal y traumatismo cerebral severo. Cuando recuperó la conciencia, su memoria había desaparecido por completo. Lee no podía recordar nada, ni su nombre, ni a ella, ni a sus amigos, ni a su familia, ni siquiera acontecimientos importantes como la elección de Obama apenas un año antes. Perdió 41 años de recuerdos, lo que la dejó con una pizarra en blanco. Pero por trágico que fuera, también ocurrió algo increíble. Su cerebro dañado liberó habilidades extraordinarias. Lee de repente tenía un talento natural para el arte, la literatura, la danza y la física. Comenzó a experimentar sinestesia, donde podía ver colores cuando escuchaba sonidos y visualizaba ecuaciones físicas a su alrededor. ¿Qué tan salvaje es eso? Los médicos le diagnosticaron síndrome de sabio adquirido, una condición tan rara que solo se sabe que 32 personas en el mundo la padecen. Hoy, Lee vive en una comunidad de artistas en Laguna Beach, California, donde pasa su tiempo pintando. Sus obras de arte tienen un estilo distintivo, a menudo comparado con el de Picasso. Sin embargo, la vida no es todo un camino de rosas. Los efectos de su lesión cerebral significan que todavía lucha con su memoria, y cada mañana tiene que hacer un gran esfuerzo para recordar lo que hizo el día anterior. Ken Walters, sobrehumano. Ken Walters, un ingeniero de 30 años, sufrió un accidente con una carretilla elevadora que lo paralizó en 1986. Tras 2 infartos cerebrales causados por el estrés, el segundo en 2005 le otorgó un talento inesperado. Comenzó a dibujar compulsivamente durante su recuperación hospitalaria, algo completamente nuevo para él. Aunque los médicos advirtieron que estos cambios suelen ser temporales, Ken desarrolló un don permanente para el arte digital. Hoy, sus obras se exhiben en oficinas, galerías y entornos virtuales, demostrando cómo una tragedia puede transformarse en un don extraordinario. Derek Amato. Cuando Derek Amado tenía 39 años, estaba en la casa de un amigo jugando al fútbol. Mientras estaba de pie en el borde de la piscina, tuvo un plan audaz para atrapar la pelota en el aire y deslizarse sobre el agua como un profesional. Desafortunadamente, las cosas salieron terriblemente mal. Se resbaló y cayó de cabeza sobre el piso de concreto de la piscina, sufriendo una conmoción cerebral tan grave que comenzó a sangrar por los oídos. Cayó en un semicoma durante varios días. Cuando Derek finalmente despertó, sufrió pérdida de memoria, fuertes dolores de cabeza y sordera parcial. Pero extrañamente, el universo pareció ofrecerle un regalo a cambio de su dolor. Un día, mientras estaba en la casa de un amigo nuevamente, se dio cuenta de un teclado electrónico y sintió una conexión inexplicable con él. Nunca había tocado el piano antes, pero en el momento en que sus dedos tocaron las teclas, una hermosa melodía fluyó sin esfuerzo de él. Fue como si hubiera estado tocando el piano toda su vida. La música era tan profunda que conmovió a su amigo hasta las lágrimas.
A partir de ese momento, la vida de Derek cambió drásticamente. Se convirtió en pianista profesional, lanzando un sencillo y un álbum. A pesar de no haber tomado nunca una lección de piano en su vida, el talento natural de Derek había surgido del accidente. Su historia es un ejemplo notable de cómo el cerebro a veces puede desbloquear habilidades ocultas de las formas más inesperadas. Scott Melaye. Hace unos años, Scott Melaye estuvo involucrado en un trágico accidente automovilístico cuando otro automóvil chocó contra el suyo a 70 mph. A pesar de la traumática experiencia cercana a la muerte, que fácilmente podría haber terminado en desastre, Scott ahora ve ese día como el momento en que renació. El accidente lo dejó con una lesión cerebral grave, pero también despertó un talento oculto. Al principio, lidiar con la vida fue increíblemente difícil. Scott luchó contra una ansiedad y una depresión paralizantes, sintiéndose como si no fuera él mismo. Lo describió como si estuviera viviendo la vida de otra persona, atrapado dentro de su propio cuerpo. Pero todo cambió un día cuando llevó a sus hijos a una tienda de manualidades. De repente, sintió una necesidad abrumadora de pintar. Tenga en cuenta que nunca antes había mostrado interés por el arte. Cuando tomó el pincel, sucedió algo asombroso. Era increíblemente bueno en eso. Scott fue diagnosticado más tarde con el síndrome del sabio adquirido atípico, una enfermedad poco común en la que una lesión cerebral libera habilidades extraordinarias. A menudo dice que reinició su vida a los 38 años. Hoy, Scott es un artista establecido en Wilmington con un nuevo propósito y pasión. Le encanta pintar y ha redescubierto su amor por la vida. Aaron Ralston. Imagínese planear una caminata en una de las regiones remotas más impresionantes del país de los cañones de Utah completamente solo. Este era el objetivo de Aaron Ralston cuando se dispuso a lo que debería haber sido un día de rutina el 26 de abril de 2023. Pero no sabía que este día lo llevaría al límite final de la resistencia humana y transformaría su vida para siempre. Aaron nació en Marion, Ohio, en 1975. Cuando su familia se mudó a Denver, Colorado, a la edad de 12 años, se encontró rodeado de las montañas rocosas, hablando de amor a primera vista. Asistió a la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania, mientras trabajaba como guía de rafting durante los veranos y se especializó en ingeniería mecánica. Ralston trabajó como ingeniero mecánico para la empresa de tecnología Intel en Arizona, Washington y Nuevo México durante 5 años. Finalmente, en 2002, su pasión por la escalada lo llevó a dejar su trabajo como ingeniero para pasar más tiempo en la montaña. Aaron tenía grandes sueños. Quería escalar los 59 picos de 14, pies de Colorado solo en invierno. Tal vez sea seguro decir que Aaron estaba lleno de ambición. Era decidido y un poco testarudo también. Todo era color de rosa y más como un sueño hecho realidad para Aaron hasta que algo trágico cambió su vida. El 26 de abril de 2003, Aaron, de 27 años, decidió emprender el Blue John Canyon, un remoto cañón de ranura en Utah. Sintiéndose realizado, no se molestó en decirle a nadie a dónde iba. Después de todo, ¿qué podría pasar? Bueno, resulta que pasaron muchas cosas. Mientras descendía a duras penas por una sección del cañón de aproximadamente 3 pies de ancho y 10 pies de profundidad, una roca de 800 libras encajada entre las paredes del cañón decidió unirse a Aaron en su aventura. La roca se desprendió y cayó sobre el antebrazo derecho de Ralston, aplastándolo contra la pared. El problema era que la roca había decidido quedarse allí mientras él estuviera allí. Pasó la mayor parte de 6 días atrapado en el cañón de arenisca, abriéndose paso lentamente con el agua y la comida que le quedaban. Como solo estaba destinado a una salida de un día, intentó todos los medios posibles para liberarse, ya sea tirando o empujando. Pero a esa roca no le molestaba que se le acabara el suministro de agua. Aaron tuvo que recurrir a una fuente de hidratación natural que no era refrescante. Su situación era crítica y él lo sabía. Incluso grabó una serie de mensajes para su familia y amigos. Enfrentado a la realidad de que tal vez no saliera vivo el 4.º día, Aaron hizo su brazo, pero no lo logró porque se dio cuenta de que necesitaba romper los huesos antes de intentar cortar el brazo. En ese momento,
La única herramienta de corte disponible era una navaja de bolsillo barata conectada a una multiherramienta que no podía cortar el hueso. Se resignó a morir, grabando en video mensajes de despedida para su familia y garabateando su nombre, cumpleaños y la presunta fecha de su muerte en la pared del cañón. En la mañana del sexto día, Aaron se dio cuenta de que su brazo había comenzado a descomponerse y logró romperse tanto el radio como el cúbito al torcer el brazo contra la roca. Con los huesos rotos, logró amputar su brazo con éxito usando el cuchillo. Con un tubo de camello que funcionaba como torniquete, todo el proceso fue una tortura. Pero Aaron no iba a permitir que algo tan insignificante como el dolor se interpusiera en su camino. Después de su autoamputación, Aaron salió de la ranura, colocó un ancla y descendió en rappel 20 metros y caminó kilómetros con un brazo y apenas con fuerzas. Justo cuando parecía que el universo se había dado por vencido con él, envió a una familia de excursionistas en su camino. Rápidamente alertaron a las autoridades. Sin embargo, los rescatistas ya estaban buscando a Aaron en ese momento y habían limitado su búsqueda a la región alrededor de Canyonlands, por lo que, afortunadamente, ya había un helicóptero cerca para extraerlo. Los rescatistas llegaron a Aaron aproximadamente 4 horas después de que se cortara el brazo. Cuando llegó al hospital, Aaron había perdido el 25% de su volumen sanguíneo total y más de 18 kilos. Después de su rescate, Aaron se convirtió en una celebridad de los medios y ganó fama a través de su libro Entre la espada y la pared y más tarde en la película 127 horas. En la actualidad, es un orador motivacional que comparte su experiencia con audiencias de todo el mundo. Julian Coupe. ¿Alguna vez has pensado en cómo se sentiría caer del cielo y encontrarte en medio de una jungla? O digamos, la selva amazónica. Esto puede sonar como una horrible pesadilla, pero para Juliane Koepske, todo estaba sucediendo en la vida real. Con solo 17 años tuvo una experiencia impactante que cambió toda su vida con una historia que comenzó con una extraña infancia nacida de padres alemanes en 1954. Juliane se crió en la jungla peruana de la que ahora tenía que escapar. Su padre, Hans Wilhelm Köpke, era un reconocido zoólogo y su madre, Maria Koepske, era una científica que estudiaba aves tropicales. Juntos establecieron una estación de investigación biológica llamada Panguana para poder sumergirse en el exuberante ecosistema de la selva tropical. Juliane se convirtió en una niña de la jungla mientras crecía en la estación. Mientras la mayoría de los niños jugaban en el patio trasero, Juliane se dejaba ver en la densa jungla amazónica llena de varias criaturas. Bueno, esta exposición temprana a la vida silvestre resultó ser un factor crucial en lo que vendría después. Todo comenzó el 24 de diciembre de 1971, cuando Juliane y su madre abordaron el vuelo 508 de Lanza de Lima a Pucallpa. Se suponía que este vuelo sería corto y divertido, pero el destino tenía otros planes. Ubicada en la segunda fila desde atrás, Juliane tomó el asiento de la ventana mientras su madre se sentaba en el asiento del medio, comiendo sus sándwiches y disfrutando cada momento. Pero 15 minutos antes de que se suponía que aterrizaran, el cielo de repente se volvió negro. La luz del día se convirtió en noche y los relámpagos destellaron en todas direcciones. ¿Podría ser este el fin del mundo? Inmediatamente, la turbulencia sacudió violentamente el avión. Y luego, sin más advertencia, un rayo cayó sobre el avión. Describió los gritos de la gente y el ruido del motor, hasta que todo lo que pudo escuchar fue el viento en sus oídos. El avión comenzó a desintegrarse en el aire. Juliane Coupe y el asiento en el que estaba atada se desprendieron del avión en ruinas. Ella dijo: «Ya no estaba dentro de la cabina, estaba afuera, al aire libre. No había abandonado el avión me había abandonado a mí». Lo siguiente que supo fue que estaba cayendo 10 pies por el aire hacia el dosel. Cuando Juliane finalmente se encontró en el suelo, estaba viva, con una clavícula rota, una herida profunda en el brazo y un zapato. Y digamos que fue un milagro. Pero su historia de asombrosa perseverancia aún no había terminado. En ese momento exacto, la infancia de Juliane en la jungla dio sus frutos.
Después de una serie de búsquedas infructuosas de su madre, se embarcó en un viaje de supervivencia. Sintiéndose impotente y desesperanzada, recordó el consejo de su padre de seguir el agua río abajo, ya que allí era donde estaría la civilización. En ese momento, Julián supo que en el Amazonas, el único medio de supervivencia era encontrar agua. Las noches estaban llenas de escenas aterradoras de la jungla, pero Julián siguió adelante. En su 9º día, caminando por el bosque como en una escena de película, Julián se encontró con una cabaña y decidió descansar en ella. Allí recordó haber pensado que probablemente moriría sola en la jungla, pero luego escuchó voces. Pertenecían a 3 leñadores peruanos que vivían en la cabaña. Julián dijo que el primer hombre que vi parecía un ángel, aunque los hombres no sentían lo mismo. Estaban un poco asustados por ella y al principio pensaron que podría ser un espíritu del agua que creían que se llamaba Yemenjabut. Los 3 pilotos a la deriva por el Pacífico durante 34 días. El 16 de enero de 1942, el piloto militar Harold Dixon, el operador de radio G. Aldrich y el bombardero Anthony Pastula se embarcaron en una misión rutinaria de reconocimiento sobre el Océano Pacífico. Despegaron de un portaaviones en un bombardero torpedero, pero su vuelo pronto se tornó peligroso al desviarse de su rumbo y quedarse sin combustible. Obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en el vasto océano, solo consiguieron hacerse con una pequeña lancha neumática antes de que su avión se hundiera. Durante 34 angustiosos días, los 3 hombres navegaron sin rumbo por el Pacífico, recorriendo más de 1.500 kilómetros sin provisiones. Se enfrentaron al hambre, la deshidratación y la amenaza constante de los tiburones. Improvisaron aparejos de pesca con su botiquín de emergencia y capturaron peces para evitar el hambre. A pesar de su terrible situación, su determinación nunca flaqueó. Su calvario se vio agravado por la pérdida de todo el equipo de señalización, lo que les hizo invisibles a los aviones que pasaban. La supervivencia requirió una inmensa fortaleza mental y física para luchar contra los elementos y su propia desesperación. Finalmente, su pequeña embarcación llegó a la isla de Puka Puka, donde fueron descubiertos y evacuados al cabo de 7 días. El increíble viaje de Douglas Mawson. Explorador antártico Douglas Mawson, geólogo y explorador australiano, se embarcó en un peligroso viaje como líder de la expedición antártica australiana en 1911. El objetivo de la misión era realizar investigaciones científicas y cartografiar regiones inexploradas del continente helado. A pesar de las duras condiciones meteorológicas, que incluían incesantes tormentas de nieve y un frío abrasador, el equipo de Mawson perseveró y estableció un campamento base en la desolada costa de Commonwealth Bay. En diciembre de 1912, Mawson partió con 2 compañeros, Xavier Mertz y Belgrave Ninis, en una agotadora travesía para explorar el interior inexplorado. La tragedia sobrevino cuando Ninis cayó en una grieta, llevándose consigo la mayor parte de sus provisiones. El dúo superviviente se enfrentó a una lucha desesperada por la supervivencia, racionando sus limitados alimentos y soportando el duro entorno antártico. Mertz acabó sucumbiendo al agotamiento y la desnutrición, y Mawson tuvo que continuar solo. Demostrando una resistencia extraordinaria, Mawson recorrió más de 100 km de vuelta a la base, luchando contra graves congelaciones, el hambre y el deterioro físico. Su viaje duró semanas y estuvo a punto de morir varias veces. Cuando por fin llegó al campamento base, sus compañeros quedaron asombrados por su supervivencia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Richard Norris Williams. De superviviente del Titanic a campeón de tenis, la historia de Richard Norris Williams es la de una resistencia y una determinación extraordinarias. En 1912, a la edad de 21 años, él y su padre iban a bordo del Titanic, rumbo a un torneo de tenis en Estados Unidos. Cuando el Titanic chocó contra un iceberg, Williams se enfrentó a un peligro inimaginable. En medio del caos, salvó a un compañero de pasaje al derribar una puerta atascada del camarote. Por desgracia, su padre no sobrevivió y el propio Williams se sumergió en las heladas aguas del Atlántico. Tras soportar las gélidas temperaturas durante horas,
fue rescatado por el RMS Carpathia. Tenía las piernas gravemente congeladas y los médicos recomendaron amputárselas. Sin embargo, Williams se negó y optó por un riguroso régimen de movimientos y masajes para restablecer la circulación. Su perseverancia dio sus frutos y recuperó el pleno uso de las piernas. Williams consiguió grandes éxitos en el tenis. Se convirtió en un jugador destacado a principios del siglo XX y ganó el Campeonato Nacional de Estados Unidos en 1914 y 1916. Su resistencia se extendió más allá de las pistas de tenis. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió con distinción en las fuerzas expedicionarias estadounidenses. 438 días a la deriva en el mar. La historia de supervivencia de Salvador Alvarenga es uno de los relatos más extraordinarios de resistencia y resiliencia en el mar. En noviembre de 2012, Alvarenga, un pescador de El Salvador, partió en un viaje de pesca rutinario con su compañero, Ezequiel Córdoba. Sin embargo, una violenta tormenta desvió el rumbo de su pequeña embarcación, dejándolos a la deriva en el vasto Océano Pacífico. Sin motor y sin equipo de navegación, los dos hombres se enfrentaron a una situación aparentemente desesperada. Durante 2 meses, Alvarenga y Córdoba sobrevivieron a base de pescado crudo, aves y agua de lluvia. Trágicamente, Córdoba sucumbió a la enfermedad y a las duras condiciones, dejando solo a Alvarenga. A pesar del dolor y el aislamiento, Alvarenga siguió luchando por sobrevivir. Mantenía la cordura hablando consigo mismo y rezando, conservando una pizca de esperanza. Tras 438 días a la deriva, recorriendo unas 6.700 millas, Alvarenga divisó por fin tierra. Desembarcó en una remota zona de las Islas Marshall en enero de 2014. Débil, demacrado y mentalmente agotado, pero vivo, su supervivencia es un testimonio de la resistencia humana y de la voluntad de vivir contra viento y marea. Beatriz Flamini, 500 días aislada en una cueva. El viaje de Beatriz Flamini hacia el aislamiento es un fascinante estudio de la resistencia humana y la capacidad de recuperación psicológica. A principios de 2021, Flamini, montañera y aventurera experimentada, se embarcó en un innovador proyecto científico para pasar 500 días sola en una cueva. El experimento pretendía estudiar los efectos del aislamiento prolongado en el comportamiento humano y la salud mental. La cueva, situada en un remoto paraje natural, se convirtió en el hogar de Flamini durante más de 1 año. Al principio aceptó la soledad y encontró la paz en la ausencia de contacto humano y las distracciones de la vida moderna. Ocupaba su tiempo leyendo, escribiendo y manteniendo una estricta rutina para preservar su cordura. Sin embargo, con el paso de los meses, el aislamiento empezó a pasarle factura. Flamini experimentó miedo leve y alucinaciones auditivas, efectos habituales del aislamiento prolongado. A pesar de estos problemas, su determinación era inquebrantable. Perdió la noción del tiempo, pero nunca vaciló en su compromiso con el proyecto. Tras 500 días, Flamini salió de la cueva física y mentalmente cambiada, pero orgullosa de su hazaña. Su viaje aportó valiosísimos conocimientos sobre la capacidad de la mente humana para adaptarse al aislamiento extremo y contribuyó significativamente a la investigación científica en este campo. Alonzo Clemens, el sabio de la escultura. Alonzo Clemens no era considerado un niño brillante, pero tenía un talento extraordinario para la escultura. Cuando tenía tan solo 3 años, sufrió una grave lesión cerebral que le dejó con discapacidades mentales significativas y su coeficiente intelectual descendió a alrededor de 40. A pesar de esto, su habilidad para esculpir parecía fortalecerse. Su familia, especialmente su madre, reconoció rápidamente su talento. Incluso cuando era un niño pequeño, Alonso era capaz de crear esculturas con una precisión increíble, a menudo trabajando sin esfuerzo. Sin embargo, su madre temía que su baja inteligencia pudiera impedirle ser aceptado por el mundo del arte. Pero Alonso desafió esas preocupaciones. Se convirtió en un artista muy conocido, especialmente famoso por sus esculturas de caballos a tamaño natural. No necesita horas o días de estudio para crear sus increíbles obras.
Solo unos segundos de mirar una imagen bidimensional le bastan para crear una escultura tridimensional asombrosamente precisa en menos de una hora. Su talento es tan extraordinario que incluso puede crear esculturas perfectas en completa oscuridad. Algunas de sus piezas se han vendido por hasta $45,000 y Alonso apareció en el documental Beautiful: A Voyage into the Brain, que explora las maravillas del cerebro humano. La historia de Alonso es un poderoso recordatorio de que el talento puede prosperar en los lugares más inesperados. Y la brillantez no siempre se mide por la inteligencia tradicional. Orlando Sorrell, un hombre que adquirió habilidades de memoria superpoderosa. Cuando Orlando Sorrell tenía 10 años, estaba jugando béisbol con sus amigos cuando una pelota golpeó el lado izquierdo de su cabeza. No había sangre y no le dolía mucho, así que se levantó y siguió jugando, sin decirle a nadie, ni siquiera a sus padres. Sin embargo, comenzó a experimentar algunos síntomas inusuales. Después del incidente, comenzó a sufrir dolores de cabeza recurrentes. Pero esa no fue la parte más extraña. Antes del accidente, Orlando era como cualquier otro niño, feliz. Ocasionalmente se metía en problemas y no mostraba ninguna habilidad extraordinaria. Pero después de la lesión, sucedió algo notable. Los dolores de cabeza finalmente se detuvieron, pero Orlando comenzó a notar una habilidad única. Podía recordar cada cosa que había hecho desde el accidente. No solo los grandes acontecimientos, sino cada pequeño detalle. Incluso podía recordar el tiempo de cada día, algo que a la mayoría de nosotros nos cuesta recordar. También desarrolló la capacidad de hacer cálculos calendáricos increíblemente complejos. El 18 de 1984 es martes. El 21 de mayo de 1980 es miércoles. Por ejemplo, si le decías una fecha como el 4 de mayo de 1880, podía decirte al instante qué día de la semana era. A medida que se hacía mayor, a Orlando le diagnosticaron el síndrome del sabio adquirido, una enfermedad en la que alguien adquiere habilidades extraordinarias debido a un acontecimiento externo. En su caso, la lesión en la cabeza. Resulta que la lesión dañó el lado izquierdo de su cerebro, el área responsable de reconocer objetos, formar recuerdos visuales y procesar la información sensorial. Este daño creó nuevas conexiones neuronales inesperadas, lo que le permitió a Orlando desarrollar su increíble memoria y sus habilidades calendáricas. Ben McMahon. Cuando Ben McMahon tenía 22 años, se despertó de un coma más de una semana después de sobrevivir a un terrible accidente automovilístico que casi le costó la vida. Sin embargo, cuando recuperó la conciencia, descubrió que algo increíble había sucedido. Solo podía hablar mandarín. Cuando Ben abrió los ojos, vio a una enfermera y le dijo: «Disculpe, enfermera, me duele mucho aquí». Pero no estaba hablando inglés. En cambio, estaba hablando mandarín con fluidez. Cuando pidió un bolígrafo y papel, escribió: «Amo a mi mamá, amo a mi papá, me recuperaré». Imagine la conmoción y la sorpresa de su familia cuando se dieron cuenta de que su hijo ya no hablaba su lengua materna, sino mandarín. Los médicos estaban fascinados. Ben había estudiado mandarín en la escuela en Melbourne, pero no lo hablaba con fluidez, así que ¿cómo podía hablarlo de repente con tanta perfección? Le tomó unos días comenzar a recordar palabras en inglés nuevamente. Desde ese día, su nueva habilidad para hablar mandarín cambió por completo su vida. Ben se mudó a Shanghái para estudiar comercio electrónico en la universidad e incluso le pidieron que presentara un programa de televisión en mandarín. Tony Sikoria fue alcanzado por un rayo en 1994. Cuando Tony Sikoria tenía 42 años, tuvo una experiencia que le cambió la vida cerca de Albany, Nueva York. Mientras estaba de pie junto a un teléfono público, momentos después de una llamada, un rayo lo alcanzó a solo un pie de distancia. Sikoria recuerda haber visto su propio cuerpo en el suelo, rodeado de un resplandor blanco azulado. Afortunadamente, una mujer cercana, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos, lo resucitó después de que su corazón se detuviera. Con el tiempo, recuperó la energía y reanudó el trabajo. Con la desaparición de sus problemas de memoria, parecía que su vida volvía a la normalidad. Pero, unos días después, sucedió algo extraordinario. Sikoria desarrolló una intensa pasión por la música de piano.
Nunca antes le había interesado la música, pero ahora sentía una necesidad imperiosa de tocar. Este nuevo deseo lo llevó a comprar un piano y comenzar una vida completamente nueva como músico. A los 3 meses del rayo, Sikoria estaba profundamente inmerso en la composición y la interpretación de música, y las melodías parecían surgirle de la nada. Su historia es un ejemplo notable de cómo un evento que cambia la vida puede abrir caminos completamente nuevos, ya que pasó de ser alguien sin antecedentes musicales a un músico dedicado. Ricky Maggi. El interior de Australia es una zona vasta, remota y poco poblada que cubre más del 70% del continente australiano y es el hogar de un conjunto diverso de especies animales. Ahora imagínese en un entorno así. Este fue el caso de Ricky Maggi, una mezcla de supervivencia, desgracia y una pizca de humor. En enero de 2006, Ricky Maggi, de 35 años, partió para un trabajo en Port Hedland, Australia Occidental. Pero el día tenía otros planes para él. Originario de Queensland, Ricky no era un amante de la aventura ni alguien que quisiera poner a prueba sus límites en la naturaleza. Era un chico de ciudad normal, que conducía por el territorio del norte en su camino a un nuevo trabajo. Ricky estaba ocupado con sus asuntos, conduciendo para visitar a un amigo antes de volver al trabajo cuando las cosas tomaron un giro trágico. Según Ricky, decidió recoger a unos autoestopistas en el camino que afirmaban que se habían quedado sin combustible. En ese momento, ofrecer una mano de ayuda fue una decisión que tal vez no haya sido la más brillante de sus decisiones. Durante el viaje, uno de los autoestopistas le ofreció una bebida. Unos 20 minutos después, comenzó a sentirse mareado, y eso fue lo último que recordó. Sorprendentemente, se despertó medio enterrado en medio de la nada, sin tener idea de cómo había llegado allí. Lo habían robado o secuestrado por extraterrestres. Realmente no tenía idea. Ahora casi todo el mundo tendría un colapso. A estas alturas, sabiendo perfectamente que el interior del país no es conocido por su hospitalidad. Es más como una bienvenida al medio de la nada. Ahora es un lugar en el que hay que intentar quedarse. Pero Ricky no iba a dejar que ni siquiera el entorno lo defraudara. Estaba dispuesto a luchar hasta el final. Con nada más que su ingenio y un encendedor roto, Ricky estaba listo para hacer del interior del país su hogar temporal. En este punto, Ricky recordó rápidamente la primera regla de supervivencia: deshacerse de una dieta equilibrada. Se dio un festín de ranas, sanguijuelas, saltamontes y todo lo que pudiera encontrar con tal de sobrevivir. Sorprendentemente, los días se convirtieron en semanas y la situación de Ricky fue de mal en peor. Se podría decir que es un hombre con muchos talentos, incluido el hecho de que tuvo que mantenerse cuerdo a pesar de estar perdido durante 71 días. Sí, has oído bien, 71 días en el interior del país. Por fin, como un sueño hecho realidad. Después de más de 2 meses de aislamiento, un grupo de trabajadores de la estación descubrió a Ricky y probablemente pensó que se había topado con un fantasma. Ricky, que lucía demacrado, fue rescatado y llevado a un lugar seguro. Había perdido mucho peso, pasando de 230 libras a 105 libras. Después de su rescate, la historia de Ricky se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Su experiencia de vida lo llevó a escribir un libro titulado Left for Dead in the Outback, en el que comparte su increíble historia de supervivencia y cómo terminó allí. Mientras el Outback intentaba quitarle la vida, Ricky Maggi salió con vida y una historia que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Anna Elizabeth. Anna no buscaba ser noticia ni tener un milagro médico cuando fue a esquiar. Pero digamos que la vida tiene su propio plan. Fue la tarde del 20 de mayo de 1999 cuando Anna Wagenholm y 2 de sus colegas se dispusieron a esquiar en las montañas de las afueras de Narvik, Noruega. En aquel momento, Anna, de 29 años, estudiaba para ser cirujana ortopédica y era una esquiadora experta. Anna y sus colegas Marie Falkenberg y Thorvin Neisheim tomaron una ruta empinada por la ladera de la montaña. Había tomado esta ruta varias veces antes, pero ese día la naturaleza era muy impredecible. En el camino hacia abajo, por un giro del destino,
perdió el control de sus esquís y cayó de cabeza sobre una capa de hielo de 20 cm. Debajo del hielo había un arroyo congelado. Cuando Anna cayó, el hielo, que parecía sólido, decidió mostrar su lado travieso al romperse bajo su peso, arrojándola al agua helada que había debajo. ¡Qué mal día! Cuando sus amigos la encontraron, solo sus pies y sus esquís estaban sobre el hielo. La agarraron por los esquís e intentaron sacarla, pero estaba fuertemente sujeta por las rocas y el hielo que había debajo. Pidieron ayuda, pero la situación no era prometedora. La cabeza y el torso de Anna se congelaban lentamente bajo el hielo gélido. Ahora bien, quedar atrapada bajo una capa de hielo es una escena que ocurre en las películas de terror, no en la realidad. Pero por suerte, mientras estaba bajo el agua, encontró una bolsa de aire y luchó por mantenerse consciente mientras llegaba la ayuda. Después de permanecer bajo el agua helada durante 40 minutos, Anna dejó de moverse y su cuerpo se quedó flácido. La hipotermia se instaló, su corazón se desaceleró y finalmente su temperatura corporal llegó a unos asombrosos 13,7 grados Celsius, que fue la más baja jamás registrada en un ser humano que sobrevivió. La mayoría de nosotros nos habríamos dado por vencidos en ese momento, pero el cuerpo de Anna tenía otros planes. Finalmente, llegaron los rescatistas desde el fondo de la montaña. Con una pala de jardinería puntiaguda, pudieron cavar el duro hielo y sacar a Anna del agua fría. A las 19:40 había estado bajo el agua helada durante 80 minutos. Según todos los informes, todos creían que estaba clínicamente muerta, sin pulso, sin señales de vida, solo un cuerpo rígido y sin vida. Si había un buen momento para rendirse, este debería haber sido el momento perfecto. Pero aquí es donde las cosas se complicaron. En lugar de meterla en una bolsa para cadáveres, el equipo médico intentó darle una última oportunidad. El equipo médico tomó medidas, utilizando todas las habilidades que pudieron recordar para calentar a Anna. Poco a poco, su cuerpo comenzó a responder y su corazón, que había tenido un descanso muy importante, comenzó a responder. Y luego, para la mayor sorpresa de todos, Anna volvió a la vida. Sin embargo, tardó más de un año en moverse porque algunos nervios habían resultado dañados durante su terrible experiencia. Yahya Abdi, adolescente polizón que sobrevive a un gélido viaje en avión. La historia de supervivencia de Yahya Abdi es un testimonio de la determinación juvenil y la voluntad de reunirse con su familia contra todo pronóstico. En abril de 2014, a la edad de 15 años, Yahya viajó de polizón en el compartimento de la rueda de un Boeing 767 que se dirigía de San José, California, a Maui, Hawái. A pesar de las bajas temperaturas y la falta de oxígeno durante las 5 horas y media de vuelo, Yahya sobrevivió milagrosamente a un viaje que podría haber sido mortal. Al aterrizar en Maui, Yahya fue descubierto aturdido y apenas consciente en la pista. Su supervivencia desafió las expectativas médicas dadas las condiciones extremas del inhóspito compartimento de las ruedas. Aunque sus acciones fueron arriesgadas e ilegales, el valor y el deseo de Yahya de llegar hasta su madre en Etiopía le impulsaron a superar la angustiosa prueba. A pesar de no lograr su objetivo inmediato de reunirse con su madre, ya que fue detenido a su llegada, la historia de Yahya captó la atención mundial por sus asombrosos elementos de supervivencia frente a los retos más formidables de la naturaleza. Se amputa el brazo para sobrevivir. La desgarradora historia de supervivencia de Aron Ralston en el cañón Blue John de Utah en abril de 2003 es a la vez un testimonio de la resistencia humana y un crudo recordatorio del implacable poder de la naturaleza. Mientras practicaba senderismo en solitario, Ralston quedó atrapado en un cañón aislado sin esperanza de rescate. En el transcurso de 5 angustiosos días, Ralston racionó sus escasas provisiones e intentó varios métodos para liberarse, todo en vano. Enfrentado a una muerte inminente por deshidratación y consciente de que su única oportunidad residía en una acción drástica, Ralston tomó la insoportable decisión de amputarse el brazo con una navaja multiusos. Con una fortaleza extraordinaria y un instinto de supervivencia incomprensible, consiguió amputarse el antebrazo y escapar del cañón.
Tras autoadministrarse primeros auxilios rudimentarios y descender en rappel por un acantilado de 18 metros, Ralston se encontró con una familia que alertó a las autoridades, lo que finalmente le salvó la vida. Su valentía e ingenio en circunstancias extremas atrajeron la atención de todo el mundo, y la posterior defensa de Ralston de la seguridad al aire libre y su espíritu inquebrantable para superar la adversidad siguen inspirando a las personas que se enfrentan a sus propios retos. Juliane Koepska, sobrevivir a un accidente de avión en la selva amazónica. La historia de supervivencia de Juliane Kirpscher en la selva amazónica es poco menos que extraordinaria. En 1971, con solo 17 años, iba a bordo del vuelo 508 de Lanza con su madre cuando el avión fue alcanzado por un rayo y se partió en dos en pleno vuelo sobre la selva peruana. Juliane cayó 3 kilómetros hasta el suelo, todavía atada a su asiento. Sobrevivió milagrosamente a la caída a pesar de las múltiples heridas que sufrió, entre ellas una fractura de clavícula, un profundo corte en el brazo y los ojos hinchados. Armada con una notable presencia de ánimo y recurriendo a las enseñanzas de su padre, un biólogo familiarizado con la jungla, Juliane confió en sus instintos de supervivencia. Se curó las heridas, construyó un refugio rudimentario y buscó agua en un terreno denso y hostil. 11 días después, fue descubierta por unos leñadores que habían oído sus llamadas de socorro. Su supervivencia contra todo pronóstico no solo puso de relieve su resistencia física, sino también la fuerza mental y el ingenio que son cruciales en situaciones extremas. La experiencia de Juliane sigue siendo un testimonio convincente de la resistencia humana y desde entonces ha inspirado numerosos libros, documentales e incluso un largometraje que inmortaliza su extraordinaria supervivencia en los anales de la historia. Tsutomu Yamaguchi sobrevive a 2 bombardeos atómicos. La supervivencia de Tsutomu Yamaguchi a los 2 bombardeos atómicos durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki es un testimonio de resistencia en medio de una devastación insondable. El 6 de agosto de 1945, Yamaguchi se encontraba en Hiroshima en viaje de negocios cuando el bombardero estadounidense Enola Gay lanzó una bomba atómica. Se encontraba a unos 3 km de la zona cero, donde la explosión le quemó instantáneamente la cara, los brazos y la tierra izquierda. A pesar de las heridas, consiguió escapar de la ciudad y regresar a Nagasaki, su ciudad natal. Solo 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Yamaguchi estaba trabajando en Nagasaki cuando Estados Unidos lanzó otra bomba atómica. Esta vez, se encontraba de nuevo a unos 3 km del lugar de la detonación. Milagrosamente, sobrevivió al segundo bombardeo con heridas, pero consiguió reanudar su vida, o aunque sufrió los efectos de la exposición a la radiación durante el resto de su vida, la doble supervivencia de Yamaguchi le convirtió en un testigo único de los horrores de la guerra nuclear, y pasó sus últimos años abogando por la paz y el desarme nuclear. Harrison Oken, 60 horas en una burbuja de aire submarina. La angustiosa historia de supervivencia de Harrison Oken comenzó el 26 de mayo de 2013, cuando el remolcador en el que trabajaba volcó frente a la costa de Nigeria, en el Océano Atlántico. El barco se hundió rápidamente, atrapando a Oken en una bolsa de aire dentro del casco volcado del buque, a 30 metros bajo el agua. Durante las 60 horas siguientes, Oken tuvo que soportar la oscuridad, temperaturas gélidas y niveles de oxígeno cada vez más bajos. Durante esas tensas horas, Oken encontró refugio en una pequeña bolsa de aire que le proporcionó espacio suficiente para respirar y evitar la hipotermia. Sobrevivió conservando energía y minimizando los movimientos para preservar el oxígeno. Mientras tanto, fuera del casco se llevaban a cabo operaciones de rescate, pero la esperanza se desvanecía a medida que pasaba el tiempo. Milagrosamente, un equipo de buzos que buscaba cadáveres en el barco hundido tropezó con Oken en la penumbra. Cuando llegaron hasta él, estaba débil pero vivo, había sobrevivido contra todo pronóstico.
Su rescate saltó a los titulares de la prensa internacional y se grabó en un dramático vídeo que mostraba su increíble resistencia y voluntad de sobrevivir. La historia de supervivencia de O'Kane es un testimonio de la resistencia humana y de las formas impredecibles en que puede mantenerse la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Can Superhans Trichan. Al principio parece imposible. Un truco, tal vez incluso una estafa. Pero es real. Este hombre está sumergiendo sus manos desnudas en grasa, hirviendo sin quemarse. Su nombre es Can Superhans Trichan y es de Tailandia. Es famoso por ser capaz de freír alimentos con sus propias manos y de alguna manera su piel no resulta dañada. Trichan afirma que cuando sumerge sus manos en el aceite hirviendo, siente que está caliente, pero no le quema ni le produce ampollas en la piel. Sus manos deben ser de las más fuertes y únicas del mundo. Mientras que la mayoría de nosotros somos cuidadosos con el protector solar para proteger nuestra piel, este tipo está metiendo sus manos directamente en una freidora. Entonces, ¿cómo descubrió esta asombrosa habilidad? Todo comenzó hace años cuando Trichan estaba friendo pollo. Mientras trabajaba, notó una ardilla que se balanceaba en un árbol, mordisqueando un mango. Antes de que pudiera reaccionar, el mango cayó en el enorme wok de aceite caliente. La grasa caliente le salpicó por todas partes la cabeza, los brazos y las piernas. Debería haber sufrido quemaduras graves, pero en cambio, no pasó nada. Su piel permaneció ilesa. Después de eso, se corrió la voz sobre el hombre que sobrevivió a una ducha de aceite caliente y rápidamente se convirtió en una sensación nacional. Su habilidad única lo hizo famoso y ahora es conocido en todo el mundo por sus supermanos. Tommy McHugh. Tommy McHugh estuvo a punto de perder la vida cuando 2 vasos sanguíneos estallaron en su cerebro. Cayó en coma, pero después de una semana se despertó como una persona completamente diferente. Algo había cambiado dentro de él. Desarrolló una intensa sed por crear arte. Esta nueva pasión lo llevó a comenzar a escribir poesía. Pero sus talentos artísticos no se detuvieron allí. Una vez de regreso en casa, Tommy pasó sus días esculpiendo, tallando automóviles y sobre todo pintando todo lo que veía. Paredes, techos, pisos, lo que sea, lo pintaba. Dice que sus pinturas representan el interior de su cerebro. Durante su lesión cerebral, antes del incidente, Tommy trabajaba como manitas haciendo varios trabajos manuales. Pero después del accidente, se convirtió en un artista consumado con una profunda pasión por su oficio. Su transformación es verdaderamente notable, especialmente si tenemos en cuenta su pasado problemático. Tommy pasó gran parte de su juventud entrando y saliendo de instituciones para delincuentes juveniles, constantemente metido en problemas, peleando en las calles y sin preocuparse por su propia vida. Sus amigos estaban desconcertados por su nueva personalidad. No estaban acostumbrados a un tipo que hablaba solo en rimas, adoraba a los gatitos y estaba en busca del significado de la vida. Por otro lado, los neurocientíficos están fascinados por su caso. Lo están estudiando para tratar de desentrañar los misterios de la creatividad en el cerebro y comprender de dónde proviene. La historia de Tommy es un poderoso ejemplo de cómo un evento traumático puede cambiar por completo la vida de una persona, empujándola hacia una nueva pasión y un nuevo propósito. Nikolai Kryagliachenko. Nikolai Kryagliachenko, un joven de Rusia, afirma tener poderes magnéticos. Todo comenzó cuando se apoyó contra un poste de luz defectuoso y fue alcanzado por una ráfaga de electricidad. Al día siguiente, notó algo extraño: monedas pegadas a su cuerpo. Luego, mientras desayunaba, se le cayó la cuchara y también se le pegó al pecho. Desde entonces, los objetos de metal parecen pegarse a él como un imán. Nikolai, un fanático de los cómics de Marvel y de Magneto, incluso ha bromeado sobre convertirse en un superhéroe. Pero sus poderes no solo funcionan con el metal. Dice que una vez, un vaso de agua se movió hacia él por sí solo. Como puedes imaginar, Nikolai se ha convertido en la estrella de su escuela y todos los demás niños quieren ver sus trucos. Sin embargo, no todos creen que Nikolai sea realmente magnético. El doctor Apto Roy,
un especialista en biotecnología microbiana, dice que la electricidad no puede magnetizar un cuerpo humano, lo que hace imposible que tenga poderes magnéticos genuinos. El Dr. Roy sugiere que Nikolai podría haber ingerido algo que lo vuelve magnético, o tal vez haya algo adherido a su cuerpo que no podemos ver. Entonces, si bien la historia de Nikolai es fascinante, es probable que no sea lo que parece. Y como advierte el Dr. Roy, probablemente sea mejor no intentar esto en casa. Las gemelas. Lyman, Florence y Catherine, conocidas como las gemelas Rainman, tienen una memoria extraordinaria. Estas extraordinarias hermanas pueden calcular al instante el día de la semana de cualquier fecha, pasada o futura. También pueden recordar cada detalle de sus vidas, como lo que comieron, lo que vistieron, lo que hicieron y el clima que hizo en un día determinado. Su habilidad es verdaderamente única y ambas son expertas en autismo. La memoria de las gemelas es tan poderosa que pueden nombrar las fechas de lanzamiento de cada canción que han escuchado y recordar todos los datos sobre cada persona que han conocido. Responden en perfecta sincronización, a menudo soltando sus respuestas al mismo tiempo. Es impresionante, pero también un poco extraño. Sin embargo, la vida para ellas no siempre fue fácil. En la década de 1960, muchos no entendían lo de ser autistas, incluidos sus propios padres. Su madre, Eve, se sentía profundamente avergonzada por su condición e intentaba mantenerlas aisladas del mundo. Si hacían algo que no le gustaba, las encerraba en su habitación. Su padre a menudo ignoraba la situación. Trágicamente, una noche, Eve llevó las cosas demasiado lejos e intentó hacerles daño a sus hijas abriendo el gas de la cocina. Afortunadamente, su hermana menor, Jane, llamó a la policía a tiempo y Eve salió libre con solo una advertencia. Cuando sus padres fallecieron, Jane se encargó de cuidar de sus hermanas y abrió sus vidas al mundo. A pesar de los desafíos que enfrentaron, Florence y Catherine ahora brillan como personas increíblemente talentosas. Anatoly Bugorsky sobrevive a un rayo de protones que le atraviesa la cabeza. Anatoly Bugorsky, físico ruso, desafió todas las expectativas médicas y sobrevivió a un catastrófico accidente con un rayo de protones. En 1978, mientras investigaba en el sincrotrón U-70 de Protvino, la cabeza de Bugorsky entró accidentalmente en la trayectoria de un haz de protones de alta energía. El rayo, que se movía casi a la velocidad de la luz, penetró en el cráneo y el cerebro de Bugorsky, liberando una dosis masiva de radiación equivalente a más de 2 unidades grises, mucho más allá de cualquier exposición humana a la que se pueda sobrevivir. Al principio, Bugorsky no sintió dolor, pero al cabo de unos instantes experimentó intensos destellos de luz y una sensación parecida a la de un martillazo. A pesar del terrible pronóstico, Bugorsky no solo sobrevivió, sino que continuó trabajando en el campo de la física. El rayo que atravesó su cerebro destruyó los tejidos a su paso, dejándole secuelas de por vida, como parálisis facial parcial en el lado izquierdo y pérdida de audición en un oído. Sorprendentemente, sus capacidades mentales permanecieron intactas e incluso terminó su doctorado después del accidente. El caso de Bugorsky sigue siendo un ejemplo único en la historia de la medicina, que demuestra la capacidad del cerebro humano para adaptarse y sobrevivir a traumas extraordinarios. Su supervivencia dio lugar a amplios estudios sobre la exposición a la radiación y sus efectos en el cerebro, aportando valiosos conocimientos tanto a la ciencia médica como a los protocolos de seguridad radiológica. Acompáñenos en la exploración de más historias asombrosas de supervivencia contra todo pronóstico. La historia de Vesna Vulović, una historia de resistencia y pura suerte. El 26 de enero de 1972, Vesna, azafata de Jet Yugoslav Airlines, iba a bordo del vuelo 367 cuando una bomba explotó en el compartimento de equipajes y el avión se partió en dos en pleno vuelo sobre Checoslovaquia, actual República Checa. A pesar de la catastrófica caída desde 33.000 pies a más de 10.000 metros, Vulović sobrevivió milagrosamente. Atrapada en el fuselaje mientras caía en picado, Vesna se precipitó por el cielo, aterrizando en una ladera boscosa nevada cerca del pueblo de Srpska Kamenić.
Los equipos de rescate la encontraron con vida, pero había sufrido múltiples fracturas, entre ellas una fractura de cráneo, 3 vértebras rotas y fracturas en las piernas. Quedó temporalmente paralizada de cintura para abajo debido a las lesiones medulares, pero tras numerosas operaciones y rehabilitación, recuperó la capacidad de andar. La supervivencia de Bulovic saltó a los titulares de todo el mundo y le valió un puesto en el libro Guinness de los récords por la caída más alta a la que se ha sobrevivido sin paracaídas. A pesar del trauma físico y emocional, el espíritu indomable de Vesna Bulovic le permitió superar probabilidades inimaginables, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la resistencia humana. Mauro perdido en el desierto del Sahara. La angustiosa supervivencia de Mauro Prosperi en el desierto del Sahara es un testimonio de la resistencia y el ingenio humanos en condiciones extremas. En 1994, Prosperi, policía italiano y experimentado atleta de resistencia, participó en el Maratón de Sables, un agotador ultramaratón de 6 días a través del Sahara. Sin embargo, una fuerte tormenta de arena le desvió de su ruta y le hizo perderse en el vasto e implacable desierto. Enfrentado a la terrible realidad de estar perdido sin suministros adecuados, Prosperi hizo intentos desesperados por sobrevivir. Racionó su escaso suministro de agua y se alimentó de murciélagos y serpientes. Al cabo de varios días, consciente de la imposibilidad de ser rescatado, intentó suicidarse cortándose las venas. Sorprendentemente, sobrevivió a las heridas autoinfligidas y siguió vagando por el desierto. Finalmente, tras 9 días de soledad y penurias extremas, Prosperi tropezó con un santuario musulmán abandonado donde encontró refugio y una pequeña cantidad de agua de lluvia. Finalmente, unos nómadas locales lo descubrieron y le prestaron una ayuda crucial para salvarle la vida. El calvario de Prosperi puso a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental, demostrando que, con determinación y capacidad de adaptación, los seres humanos pueden superar incluso los entornos más inhóspitos. Chris Gursky se aferra a la vida durante un percance en ala delta. La experiencia de Chris Gursky durante un percance en ala delta en Suiza es una apasionante historia de supervivencia contra pronósticos extremos. En 2018, durante lo que se suponía que iba a ser un vuelo panorámico sobre los Alpes suizos, Gursky se encontró aferrándose por su vida después de darse cuenta de que no estaba bien sujeto al ala delta. Desde el momento en que el ala delta despegó, supo que algo iba mal mientras se sujetaba desesperadamente con una sola mano mientras su cuerpo colgaba precariamente bajo la aeronave durante más de 2 aterradores minutos. Gursky se agarró a la estructura del planeador mientras éste se elevaba por los aires, alcanzando alturas y velocidades que nunca imaginó. A pesar del intenso miedo y el dolor que le causaba la tensión de su cuerpo colgante, consiguió mantener la calma y concentrarse en sobrevivir. La prueba terminó cuando el planeador hizo un aterrizaje forzoso, hiriendo gravemente la muñeca de Gursky tras el impacto. A pesar del trauma y las heridas, Gursky mantuvo una actitud extraordinaria y expresó su gratitud a su instructor por intentar salvarle durante el caótico vuelo. Poon Lim nunca imaginó en qué se convertiría. Pero, ¿cómo podría prepararse para lo que enfrentó? Suena impredecible, ¿verdad? Ese fue exactamente el sentimiento de Poon Lim cuando se encontró en tal situación. Poon Lim nació en China en 1918. Creció en un pueblo de pescadores y aprendió a nadar a una edad temprana. Cuando tenía solo 10 años, su familia se mudó a Malasia, donde continuó trabajando en la industria pesquera. Entonces, digamos que tenía esta habilidad para nadar desde una edad temprana. En 1942, a los 30 años, Poon Lim fue reclutado en la Marina Mercante China para trabajar como mayordomo en el SS Ben Lomond, un barco británico que transportaba suministros desde el sudeste asiático hasta Australia. Sorprendentemente, sucedió lo inesperado. El 23 de noviembre de 1942, el Ben Lomond se abría paso tranquilamente por el Atlántico cuando un submarino alemán decidió arruinarle el día. En un abrir y cerrar de ojos, el barco se dirigía al fondo del océano. Lim, que nunca quiso unirse al barco,
agarró un chaleco salvavidas y saltó por la borda. Cuando el barco desapareció bajo las olas, Lim se encontró en medio de la nada, sin amigos ni familiares a su alrededor, excepto el tiburón hambriento. Por suerte para él, aunque en ese momento no fue una cuestión de suerte, encontró una balsa salvavidas de madera cerca. Lim estaba a punto de probar hasta dónde podía llegar la creatividad humana. Tuvo que crear un dosel con el material de la balsa para protegerse del sol y recogió agua de lluvia con su chaleco salvavidas. Hablando de creatividad, la pesca se volvió importante, ya que fabricó anzuelos de metal y usó todo lo que pudo encontrar como cebo. No fue fácil para Lim luchar por sobrevivir, luchando contra el mareo, las temperaturas extremas y las amenazas de los tiburones. Incluso tuvo que atrapar aves marinas que aterrizaban en su balsa, usando su sangre para saciar su sed. Pero resistió, encontrando la manera de sobrevivir en las condiciones más duras como un sueño hecho realidad. El 5 de abril de 1943, Lim fue rescatado por pescadores brasileños. Su historia ganó atención internacional de inmediato y se convirtió en un símbolo de supervivencia. Contra todo pronóstico, esto lo inspiró a publicar un manual de supervivencia titulado Survival in the Open Sea, compartiendo su experiencia de vida con otros. Número 4. Said. Ya sabes que la vida a veces te da lo que no ves venir. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Said con solo 2 años y medio. Fue más como una situación más grande que su edad. Era una tarde fresca en casa cuando una vela encendió accidentalmente su ropa de cama. Fue un momento horrible que provocó quemaduras graves que cubrieron el 80% de su pequeño cuerpo. Los médicos estaban listos para empacarlo, pensando que no lo lograría. Pero el pequeño Said aún no estaba listo para eso. Se sometió a varias cirugías, pero ¿adivinen qué? Said salió vivo del hospital. Tuvo que adaptarse a los desafíos importantes de la vida, incluida la pérdida de ambas manos, la vista, un dedo del pie derecho y todos los dedos del pie izquierdo. Al crecer, Said enfrentó algunos momentos difíciles, ya que a menudo lo encontraban como blanco de chismes. Imagínese ser un niño y escuchar a alguien decir, «Pareces un zombi». Esa es razón suficiente para cuestionar la propia existencia. Pero la madre de Said estuvo a su lado, alentándolo a aceptar quién es hoy. Había canalizado su experiencia en algo positivo. Su vida se había convertido en un faro de esperanza para otros que enfrentan los desafíos de la vida. Tommy Oldham Ashcraft. En las vastas aguas azules del Océano Pacífico, Tommy Oldham Ashcraft y Richard Sharp se embarcaron juntos en una aventura de navegación en septiembre de 1983. La pareja estaba entregando un barco de lujo llamado Hazana desde el puerto Papit de Tahití a San Diego, lo que parecía un viaje de rutina, o eso creían. 3 semanas después de su viaje, la madre naturaleza tenía otros planes. Mientras disfrutaban de su tiempo en mar abierto, ocurrió una tragedia en forma del huracán Raymond. Tommy, una mujer de 23 años, y su prometido Richard ciertamente no eran ajenos al mar. Richard, en particular, era un marinero fuerte y fue el contratado para entregar Hosanna a su destino final en San Diego. Con Tommy a su lado, la vida fue un viaje perfecto hacia lo desconocido que solo contenía alegría y amor. Durante las primeras 2 semanas, el viaje fue tranquilo. Las suaves olas y la inmensidad tranquilizadora del Pacífico demostraron ser una escapada tranquila para la pareja. Sin embargo, el 12 de octubre, la calma pacífica fue interrumpida por una tormenta de categoría 4 llamada Raymond. Las olas de 40 pies envolvieron el barco, lo que provocó que Richard enviara a Tommy bajo cubierta. Las olas se volvieron tan violentas y los vientos tan fuertes que el yate volcó. Apenas momentos antes de esto, Tommy escuchó a su prometido gritar. Los brutales vendavales derribaron a Tommy. Hicieron que cayera hacia atrás y sufriera una herida grave en la cabeza. La herida sangrante la dejó inconsciente durante casi 30 horas. Cuando finalmente despertó, estaba sola. Tommy no solo tuvo que lidiar con encontrar una manera de llegar a tierra, que no había a la vista, solo agua interminable, sino también con la posibilidad muy real de que su pareja hubiera muerto. Aislada, con nada más que un barco en ruinas que la mantenía a flote,
Tammy tuvo que considerar sus próximos pasos. Tenía pocas opciones, pero sabía que lucharía por mantenerse con vida. El corte sangrante en su cabeza necesitaba tratamiento médico, pero no estaba cerca de la Tierra y aparentemente no tenía forma de volver a tierra. Después de más de un mes a la deriva, divisó tierra en el horizonte. Hilo, Hawái. Slavisa Pikic Electric Man. Slavisa Pikic, también conocido como el hombre de la batería, es un superhéroe de la vida real con una habilidad increíble. Puede soportar y conducir electricidad sin sufrir daño alguno. De hecho, ha podido soportar 20.000 voltios de electricidad sin sufrir daño, estableciendo un récord mundial por esta hazaña en 1983. Aún más impresionante, en 2003 condujo suficiente electricidad para calentar una taza de agua a 26,6 grados Fahrenheit. Pikic también puede controlar su capacidad de aislar, conducir calor y acumular electricidad a voluntad. Incluso puede almacenar electricidad en su cuerpo y liberarla más tarde. Uno de sus trucos de fiesta consiste en prender fuego a la ropa empapada en alcohol con solo tocarla. A pesar de los numerosos intentos de los científicos de explicar sus poderes, no han obtenido ningún resultado. Thanh Ngoc durmió en los últimos 61 años. Thanh Ngoc de Vietnam tiene un récord verdaderamente único y desconcertante. No ha dormido durante 61 años. Todo comenzó en 1973, cuando desarrolló fiebre, después de lo cual perdió la capacidad de dormir por completo. A pesar de probar todos los remedios y medicamentos conocidos para conciliar el sueño, nada funcionó. Sin embargo, sorprendentemente no experimenta la fatiga ni los problemas de salud que se podrían esperar de una condición como esta. Rara vez se enferma y se mantiene más activo que la mayoría de las personas. Ngoc vive su vida en un estado constante de vigilia. Con la combinación de la vigilia y el sueño, no se siente cansado e incluso es capaz de mantenerse ocupado y ayudar a su familia en su ciudad natal de Quang Nam, Vietnam. A pesar de los aparentes beneficios para la salud, afirma que se siente bien en general. Las implicaciones psicológicas y físicas de no poder descansar nunca son aún en gran medida desconocidas. Esta rara condición ha desconcertado a médicos e investigadores durante décadas, sin una explicación clara de por qué el cuerpo de Ngoc funciona normalmente sin dormir, un fenómeno que desafía la comprensión biológica típica. Daniel Tammet. La historia de Daniel Tammet es verdaderamente extraordinaria. Después de soportar graves ataques epilépticos cuando era un niño pequeño, que alteraron profundamente la estructura de su cerebro, se convirtió en uno de los individuos más extraordinarios del planeta. Diagnosticado como un sabio autista, Daniel es un testimonio viviente del increíble potencial del cerebro. Puede hablar con fluidez 11 idiomas, incluidos algunos difíciles como el islandés, que aprendió por sí solo en solo una semana, como en mi caso, mediante la autoconciencia y el dominio del lenguaje. Su destreza matemática es igualmente alucinante. Puede realizar cálculos complejos en su cabeza y recitar PI con unos asombrosos 22,5, 14 dígitos. Pero lo que es aún más sorprendente es cómo su cerebro procesa los números. Daniel tiene una rara condición llamada sinestesia, lo que significa que cada número hasta el 10 tiene una identidad visual distinta para él. Experimenta los números como formas, colores, texturas y a veces incluso movimiento. Por ejemplo, el número 117 le parece una forma hermosa, mientras que el 9 le parece grande e intimidante. Rory Curtis. La historia de Rory Curtis es nada menos que extraordinaria, ya que combina elementos de lesión cerebral, memoria y misteriosos cambios de identidad. A los 22 años, sufrió un devastador accidente de furgoneta que le dejó graves heridas, entre ellas un codo roto, una cadera destrozada y un traumatismo cerebral. Tras permanecer en coma inducido durante una semana, Rory se despertó en un mundo que ya no reconocía. Y el mundo tampoco lo reconoció a él. Cuando recuperó la conciencia, empezó a hablar francés con fluidez, a pesar de que nunca había dominado el idioma. Sus padres, confundidos y preocupados, le explicaron que había estudiado francés en la escuela, pero que le había resultado difícil.
Tras algunas investigaciones, el padre de Rory descubrió que la familia Curtis era originaria de Normandía, en Francia, lo que llevó a algunos a especular que el cerebro de Rory había accedido de alguna manera a recuerdos ancestrales, lo que le permitía hablar el idioma con fluidez. Al perder su capacidad de hablar francés y recuperar el inglés, Rory se encontró con una identidad alterada. Creía ser un niño de 10 años y estaba convencido de ser otra persona llamada Matthew M. Kesse. Al mirarse al espejo, esperaba ver el rostro de Matthew en lugar del suyo. Su caso ilustra cómo el trauma cerebral puede afectar profundamente la memoria y la identidad personal, dejándonos preguntas fascinantes sobre cómo el cerebro moldea nuestra conciencia. El verdadero hombre de la lluvia, Kim Peek. Kim Peek, la inspiración de la vida real detrás del personaje de Dustin Hoffman en Rain Man, fue un individuo increíblemente fascinante, y su vida fue mucho más compleja de lo que retrata la película. Nacido en 1951, Peek tenía un cerebro único y extraordinario debido a una rara enfermedad llamada agenesia del cuerpo calloso, que significaba que los dos hemisferios de su cerebro no estaban conectados por el haz de nervios habitual. Esta anomalía anatómica le permitió desarrollar habilidades extraordinarias, en particular en la memoria. Esta capacidad única le dio una memoria fotográfica excepcional, permitiéndole almacenar vastos conocimientos de historia, geografía y literatura. Podía memorizar mapas en segundos y recordar con precisión información aprendida años atrás. Sin embargo, tenía dificultades con el razonamiento lógico y las matemáticas, con un coeficiente intelectual de 87. A pesar de estos contrastes, Kim Peek se convirtió en un símbolo del extraordinario potencial del cerebro humano. Estas historias demuestran cómo el cerebro puede revelarnos capacidades sorprendentes. Victoria Cilliers. Hasta que la muerte nos separe, adquiere un significado mucho más oscuro en la vida de Victoria Cilliers. El domingo de Pascua de 2015, lo que comenzó como una rutina normal para Victoria, terminó siendo un día lleno de traición y casi la pérdida de su vida. Victoria, conocida por ser una experta paracaidista, se lanzó en paracaídas en Wiltshire, Inglaterra, bajo la impresión de que su marido lo había planeado para arreglar su matrimonio ya roto. Pero cuando cayó a una altura vertiginosa de 4 pies, Victoria se dio cuenta de que algo iba mal, porque intentó repetidamente abrir su paracaídas, pero fue inútil. Victoria dijo que no estaba demasiado preocupada, pero cuando su paracaídas reservado falló, se dio cuenta de que algo iba muy mal. Volando a 60 millas por hora, uno pensaría que ese sería el trágico final de su vida. Pero he aquí que Victoria sobrevivió milagrosamente a pesar de las lesiones que amenazaban su vida. Esto sucedió porque aterrizó en un campo blando y recién arado. Pero mientras Victoria estaba convencida de que no había experimentado nada más que un trágico accidente, la empresa detrás del salto en paracaídas inmediatamente sospechó de algo sucio. Poco después de una investigación muy intensa, descubrieron que el marido de Victoria, Emile Cilliers, era el responsable. Después del intento de asesinato, Victoria, que luchaba por aceptar que su marido fuera capaz de matarla, recordó que una semana antes su marido había intentado gasearla. Luego, ella le había enviado un mensaje de texto en broma preguntándole si estaba tratando de matar a Hugh Glass. Todo comenzó cuando Glass se encontró con un oso pardo con sus cachorros mientras buscaba la expedición de Ashley Food Company cerca de la actual Lemon. El oso lo dejó con una pierna rota, el cuero cabelludo desgarrado, la garganta perforada y numerosos moretones. ¿Quién habría sobrevivido a esto? Creyendo que estaba muerto, los líderes de la expedición ordenaron a John Fitzgerald y Jim Bridger que se quedaran con él hasta que diera su último aliento. Pero estos dos tenían algo más en mente que no implicaba cuidar a un hombre muerte. Los dos hombres, convencidos de que Glass estaba perdido, decidieron manejar la situación por su cuenta. Lo pusieron en una tumba poco profunda y se llevaron su pistola, cuchillo y equipo para hacer fuego. Después de todo, ¿para qué los necesita un hombre muerto? Lo que no sabían es que Glass estaba lejos de estar muerto, que estaba a 200 millas de distancia. En el camino, comió todo lo que pudo encontrar.
bayas, insectos, lo que fuera, uno pensaría que se rendiría. Pero cada centímetro doloroso que se movía estaba impulsado por una venganza singular. Glass estaba decidido a encontrar a los hombres que lo dejaron por muerto y darles una buena lección, si no su puño. Semanas después, cuando finalmente llegó a Fort Kiowa con aspecto más de zombi que de hombre, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaban sus amigos. Y cuando los encontró, bueno, digamos que se sorprendieron un poco al ver a Hugh Glass muy vivo, Masabumi, el superviviente del Titanic que se enfrentó al desprecio. La historia de supervivencia de Masabumi Hosono, del desastre del Titanic, está marcada no solo por la tragedia en sí, sino también por las secuelas del escrutinio público y las consecuencias personales. Como pasajero japonés del malogrado barco en 1912, Hosono consiguió una plaza en un bote salvavidas que acabó salvándole la vida. Sin embargo, al regresar a Japón, se enfrentó a duras críticas y condenas por sobrevivir mientras muchos otros perecían. En Japón, donde el concepto de yokusai, o muerte honorable, estaba profundamente arraigado, la supervivencia de Hosono fue vista como una traición a esta expectativa cultural. La sociedad lo condenó al ostracismo, tuvo dificultades para encontrar empleo y sufrió penurias personales debido al estigma que conllevaba su supervivencia. A pesar de escribir sus memorias e intentar explicar sus acciones, la reputación de Hosono quedó empañada y vivió el resto de su vida bajo una nube de desaprobación pública. Su historia pone de relieve no solo los matices culturales de la supervivencia, sino también el duro juicio que puede acompañarla. Roy Sullivan alcanzado por un rayo 7 veces. La vida de Roy Sullivan es un testimonio tanto de las increíbles probabilidades como del perdurable espíritu de resistencia frente a la furia de la naturaleza. Nacido en 1912, Sullivan pasó gran parte de su carrera como guarda forestal en el Parque Nacional de Shenandoah, Virginia, donde se ganó el apodo de pararrayos humano. Entre 1942 y 1977, Sullivan fue alcanzado por un rayo la friolera de 7 veces, sobreviviendo a cada una de ellas a pesar de sufrir graves lesiones, desde quemaduras hasta pérdida del conocimiento. Cada rayo dejó su huella en Sullivan, quemándole las cejas, abrasándole el hombro y dejándole cicatrices por todo el cuerpo. A pesar de estas terribles experiencias, Sullivan siguió llevando una vida relativamente normal, aunque su paranoia con los rayos fue en aumento a medida que se sucedían los rayos. Sus encuentros con los rayos le valieron entrar en el libro Guinness de los récords como la persona a la que más veces ha alcanzado un rayo. Trágicamente, la vida de Sullivan terminó en 1983, cuando se suicidó a los 71 años. Su extraordinaria supervivencia frente a tan improbables probabilidades constituye un ejemplo convincente de la resistencia humana y de las impredecibles fuerzas de la naturaleza. Alexander Selkirk, el Robinson Crusoe de la vida real. Alexander Selkirk, un marinero escocés, se convirtió en una de las leyendas más perdurables de la supervivencia. Tras permanecer abandonado en una isla deshabitada del Pacífico Sur durante más de 4 años, su historia sirvió de inspiración para la novela clásica de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. En 1704, Selkirk, entonces oficial del corsario Cinque Ports, decidió quedarse varado en la isla de Masatierra, actual isla de Robinson Crusoe, tras una disputa con el capitán del barco sobre su navegabilidad. Solo y con pocas provisiones, Selkirk luchó al principio contra la desesperación y la soledad. Sin embargo, con el tiempo se adaptó a su entorno, aprendió a cazar cabras y a pescar y construyó refugios para soportar las inclemencias del tiempo. Las habilidades de supervivencia de Selkirk acabaron llamando la atención de los corsarios británicos que pasaban por allí y que lo rescataron en 1709 a su regreso a Inglaterra. La historia de aislamiento y autosuficiencia de Selkirk cautivó al público y contribuyó al perdurable atractivo de las historias sobre náufragos y su capacidad para soportar adversidades extremas. Ron Hunt Broca a través del cráneo. La historia de supervivencia de Ron Hunt es poco menos que milagrosa. Desafiando las probabilidades en un horrible accidente laboral, Ron, un trabajador de la construcción tailandés,
estaba realizando tareas encima de una escalera cuando se produjo el desastre. Mientras trabajaba, la escalera empezó a tambalearse, haciéndole perder el equilibrio. En una fracción de segundo, tomó la decisión de tirar el taladro hacia abajo para prepararse para la caída, sin darse cuenta del peligro inminente. Momentos después, Ron cayó y aterrizó directamente sobre una broca de barrena de 18 pulgadas que estaba colocada en posición vertical en el suelo. La fuerza del impacto fue catastrófica. La broca le atravesó la cuenca del ojo y le penetró en el cráneo. Los médicos describieron más tarde que la broca había empujado el cerebro hacia un lado en lugar de atravesarlo completamente. Los equipos médicos de emergencia respondieron rápidamente y Ron fue trasladado al hospital en estado crítico. El enfoque quirúrgico de esta inusual lesión fue igualmente extraordinario. En lugar de intentar extraer la broca quirúrgicamente, los médicos decidieron desenroscarla del cráneo de Ron, una operación que en sí misma entrañaba riesgos considerables. A pesar de la gravedad de la lesión y de los peligros inherentes, Ron Hunt sobrevivió a la terrible experiencia. Caleb Whitby. Emparedado entre dos semirremolques, la historia de supervivencia de Caleb Whitby es un angustioso relato de suerte y resistencia en medio de una catastrófica colisión en la autopista. Mientras conducía por una carretera helada y con niebla en Oregón, Caleb se encontró en un escenario de pesadilla cuando su vehículo derrapó sin control y colisionó con el remolque de un camión semirremolque que tenía delante. Por si eso no fuera suficientemente aterrador, otro semirremolque se deslizaba directamente hacia su vehículo desde la dirección opuesta. En un instante, el camión de Caleb quedó atrapado entre los dos enormes remolques, aplastando la cabina donde estaba sentado. El impacto fue devastador, pero, milagrosamente, Caleb consiguió sobrevivir a la terrible experiencia. Su rapidez mental y la estructura del propio vehículo desempeñaron un papel crucial en su supervivencia, ya que crearon un capullo protector entre los restos. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente y trabajaron sin descanso para sacar a Caleb de entre los escombros. A pesar de estar atrapado y enfrentarse a lo que parecían probabilidades insuperables, Caleb solo sufrió heridas leves, un rasguño en la mano y un corte sobre el ojo izquierdo. Su supervivencia asombró tanto a los profesionales médicos como a quienes presenciaron las secuelas de la colisión. La historia de Caleb Whitby nos recuerda la naturaleza impredecible de los accidentes y la increíble resistencia del cuerpo humano ante circunstancias extremas. Nos vemos en el próximo video.